Bueno, la pasada semana hubo el Congreso Nacional del Magisterio Urbano. Bueno, hubo algunas novedades, eh, algunas disputas en general por el tema de la lucha por obtener la dirección, etcétera. Y bueno, y se da en el marco de una situación donde, bueno, igual el sector ha sufrido varios ataques por parte del gobierno. Ahí lo tenemos al compañero Jorge de la Rocha, quien nos dará todo el informe del Congreso Nacional del Magisterio Urbano. Compañero, buenas noches. Buenas noches una vez más, Humberto, Amado, Miguel, compañeros en la lucha. Evidentemente, en el magisterio urbano se ha ido después de la pandemia, que ha permitido, digamos, prolongarse o prorrogarse en los mandatos, se está volviendo a la normalidad de hacer congresos para poder cambiar la política, las direcciones de nuestras organizaciones sindicales, desde las células sindicales de cada colegio hasta que en este 26º Congreso Ordinario de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, también se ha renovado, digamos, la dirección nacional. Bueno, quiero empezar diciendo que hay una pugna histórica, por decir así, que tranquilamente pasan los 40 años, ¿no? Entre el Partido Comunista de Bolivia, que siempre ha copado la mayor parte de los años la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, y digamos el POR, que a través de URMA también ha copado la Federación Departamental en La Paz y en algunos otros distritos, federaciones regionales, digamos, como UNCIA, en mucho tiempo Oruro, etcétera, actualmente en Sucre, también tienen una fuerza, ¿no? Bueno, generalmente los congresos del Magisterio Nacional duran 3 días, hasta 4, pero esta vez ha empezado el lunes y ha terminado en la madrugada de hoy. Entonces no contamos, los que no hemos asistido, con informes al detalle de todo lo que ha acontecido, pero conocemos a grandes rasgos lo que ha sucedido en el Congreso. Entonces, reitero, desde el lunes 18, los nuestros humanos se han concentrado en la ciudad turística de Uyuni, Potosí. Extraño porque siendo invierno, generalmente en invierno se hace en el Beni, en lugares cálidos, pero esta vez ha sido en una ciudad muy fría como Uyuni, donde se han juntado 290 delegados titulares y 250 adscritos, donde han discutido arduamente las demandas que se tienen hacia el gobierno y, bueno, los problemas que tenemos internamente también. Los congresos se estilan dando un informe del Comité Ejecutivo Nacional saliente, se lo pone en consideración. También se hace un informe de la, digamos, de la Comisión de Disciplina Sindical Nacional, etcétera, y se organizan comisiones. Pasada la comisión de poderes, se conforma el presidium y después también se conforman, bueno, después de que pasa el presidium, se hace la discusión del, digamos, del informe nacional y luego las comisiones, ¿no? Hay varias comisiones, ¿no? Las más importantes son la comisión política, donde parece que la mayoría de los delegados estaban, la comisión pedagógica, la comisión económica, la comisión social, etcétera, ¿no? Hay algunas comisiones, se estila algunas comisiones de votos resolutivos, etcétera, ¿no? Bueno,
¿qué se ha debatido, digamos, no? Como les digo, no tengo en detalle porque van a tardar seguramente un tiempo en imprimir las resoluciones y en enviar a todas las federaciones, y todas las federaciones también harán conocer a las células sindicales. Pero en general, a grosso modo, lo que la opinión pública sabe es que se ha ido planteando en distintos eventos, no solo en La Paz, sino en el interior, la revisión total de la Ley de Educación Avelino Signani, Elizardo Pérez, que se llama la Ley 070, ¿no? ¿Por qué? Cuando se habla de calidad educativa, hemos sentido que, si bien algunas ventajas ha dado esta ley, por ejemplo, al desarrollo de las nacionalidades oprimidas, digamos así, o sea, ha reconocido, como en la Constitución, ¿no?, las nacionalidades de las que consta este Estado plurinacional. La educación quería también mostrar, digamos, contextos o adecuar el currículum a estas nacionalidades, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un beneficio para las nacionalidades, pero en general ha empezado a disminuir el apoyo, digamos, a la capacidad científica que tiene que tener la educación, ¿no? La educación hace siglos plantea dejar de pertenecer a ideologías idealistas como las iglesias, ¿no? La educación debe ser laica. Y entonces en las nacionalidades se cuenta también con cuestiones medio mesiánicas, ¿no?, que no toman toman interés en la ciencia, pero por sus saberes ancestrales no han sido tan permeables, digamos, a los avances científicos por el atraso del país, por el subdesarrollo, etcétera. Y entonces hay una especie de estancamiento, y esos saberes y conocimientos, que está bien que los recuperemos en las partes que corresponden, no han permitido el profundizar el desarrollo científico y tecnológico, lo cual ha causado, diremos así, una baja en la calidad educativa. Este es un problema, y entonces se pide la la revisión de esta ley, ¿no?, de la 070. Por otra parte, se ha planteado la realización del Congreso Nacional de la Educación Boliviana. El Congreso Nacional de la Educación Boliviana ya no es un congreso, digamos, sectorial de los maestros, sino participa el Ministerio de Educación, todas las fuerzas sociales, ¿no?, del país, incluyendo Fuerzas Armadas, policías, porque en todos estos estamentos existe el problema de universidades, etcétera, el problema educativo, ¿no? El mismo colegio militar tiene el colegio militar, pero también sus colegios, ¿no?, la unidad educativa del ejército, etcétera. Lo mismo tiene la policía, la misma universidad tiene la unidad educativa San Andrés en La Paz, etcétera. Y entonces, cuando se plantea la realización de un Congreso Nacional, es para que participen incluso la Central Obrera Boliviana, etcétera. Eso también estaba en discusión en las federaciones. No sé hasta qué punto están las resoluciones del último Congreso. También se plantea la defensa intransigente de nuestro escalafón, pero nuestro escalafón es un reglamento de escalafón, y se planteaba la necesidad, porque ha sido muy hurgado, cada vez quieren deshacer el escalafón, que lo que nos permite es defender, digamos, la inamovilidad del magisterio y lograr que todos los maestros sean profesionales. Y en cambio, con la educación libre que plantean muchos gobiernos, esto rompe el reglamento de escalafón,
Por eso queremos que se eleve a nivel de ley. Y seguramente también ha sido una discusión en la comisión respectiva. También han pedido aumentar las horas de trabajo, porque con las horas de trabajo que son desiguales. En primaria se puede tener 80, en secundaria 72 o menos o más. Es decir, hay un desequilibrio y entonces se estaría planteando que todos uniformemente lleguen por lo menos a tener 104 horas en todos los niveles, ¿no? Hay una deuda histórica, por ejemplo, del Estado a los profesores de física y de química que les han hecho trabajar más horas y no les han cancelado. Entonces, esos son problemas internos, ¿no? que también han debido discutir, pero también estaba en la discusión el mantener la lucha independiente del sindicato del magisterio frente a cualquier gobierno de turno. Y seguramente aquí ha habido una gran discusión porque el MAS y el PCB que estaban en la confederación, más bien han maniatado al magisterio a los intereses del gobierno, ¿no? En este caso del MAS. También se ha planteado la billetera móvil, ¿no? Para la recepción de los artículos de subsidio de natalidad, porque el magisterio goza de este beneficio y, como ustedes han dicho, el trato es muy malo y cada vez también, digamos, nos lleva a plantear que hay discriminación, puesto que en las Fuerzas Armadas las esposas recibían el subsidio en efectivo. Bueno, ya han dicho de que van a revisar eso, de que ellas también vayan a hacer las filas. Y no estamos en contra de que reciban ellas, pero nosotros también tendríamos que recibir, porque no todos quieren consumir los artículos que da este subsidio. Entonces, la billetera móvil puede mejorar el sistema de beneficio social para los lactantes, etc. También se ha debido plantear con seguridad la jubilación con el 100% del haber ganado y con las últimas 12 papeletas de pago, porque esta es una lucha que cada vez se repite, pero sin embargo no se puede alcanzar justamente porque los dirigentes elegidos quedan maniatados de manos y pies a los intereses del gobierno y por no hacer daño al gobierno, entre comillas, hacen daño a las bases del magisterio. Y esto también es discriminativo, considerando que hay sectores como las Fuerzas Armadas, los policías de alto rango que sí se jubilan con el 100%. Y además de eso tienen bonos y se les da quintales de azúcar, de harina, es decir, tienen una serie de ventajas que no tiene el magisterio, ¿no? También el mejoramiento de la Caja Nacional de Salud. Yo agradezco la lucha que nos ha explicado el compañero Amado, ¿no?, anterior expositor, pero en realidad la Caja Nacional de Salud no se porta bien con el magisterio. Parece que se esfuerzan por tratarnos mal. Hay muchas quejas con respecto a la Caja. Para ir a sacar ficha se ven filas desde las 5 de la mañana, personas de la tercera edad, ¿no?, maestros que deberían estar mejor atendidos, tienen que soportar inclemencias del invierno, del tiempo, lluvia, frío, etcétera, y pese a que nuestros recursos son descontados por papeleta, ¿no? Jamás debemos nosotros a la Caja. Si 2 meses no pagas a la Caja, ya no te atienden, etcétera. Entonces, en esta discusión seguramente están planteando que se hagan nuevos consultorios, ¿no?, en cada departamento, en cada federación regional o departamental, etcétera, para un poco descentralizar la atención para el magisterio. Y bueno, yo creo que mayor presupuesto para educación ha sido algo que siempre ha planteado el magisterio, porque el porcentaje que se da, pese a ser la más alta función del Estado, el presupuesto no alcanza y ese es el pretexto,
no hay para nuevos ítems, la lucha de los padres de familia es por nuevos ítems, son los padres de familia que tienen que pagar al profesor de computación, al profesor de esto, del otro, porque no tienen en los colegios, y para que los niños no queden perjudicados, en muchas unidades educativas son los padres de familia los que pagan. Y esto tiende a la privatización de la educación. Por eso una lucha por mayor presupuesto, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que estaba esperando el magisterio, en esto que decías, Beto, de estas pugnas ideológicas, como he hecho una introducción, son pugnas históricas. Y sí, vale la pena un poco analizar qué ha ocurrido con esto. Luego de los 6 días de intensa actividad por parte de los delegados, anoche se empezó a proceder con la elección de la nueva directiva nacional. Y se presentaron 3 frentes. Uno, el bloque independiente, llamado así, bloque independiente, que desde el principio mostró tener mayoría en la Comisión de Poderes, ha ganado para el presidium y ganó, y ahora ganó también las elecciones, ¿no? Este bloque independiente es interesante. Se dice que no está con el trotskismo, entre comillas, se dice que no está con el Partido Comunista ni el FUN, con los del FUN, que son los del MAS también, o sea que no estaría con el gobierno y por eso se declaran independientes. Es interesante, pero tampoco tienen un programa claro, esa es, digamos, su debilidad. También se ha presentado el FRA, digamos así, Frente Revolucionario Antioficialista, donde está URMA, donde están los llamados trotskistas en el magisterio, bueno, para mí, autonombrados trotskistas, tengo serias discrepancias con respecto a eso. Y también se ha presentado Educar, que es el frente conformado por el MAS y el Partido Comunista, es decir, sería el frente oficialista que también ha terciado en estas elecciones. Pero ninguno de los 3 frentes ha alcanzado lo estatuido, que para ser parte del CEN tiene que ganar por 2/3. Y entonces se procede a una segunda votación. Y si ni en la segunda votación hay los 2/3, sin descalificar al tercero, ¿no? O al último de los frentes que haya, ya por simple mayoría el que gana es el que, digamos, tiene a su cargo, ¿no? El CEN, que es el Comité Ejecutivo Nacional. En la primera votación ganó por, los datos son los siguientes: 89 para el bloque independiente, 81, fíjense, apenas por 8 profesores, digamos, el Frente Revolucionario Antioficialista tenía 81, y finalmente estaba el del gobierno, que es el oficialista, digamos, ¿no? Que se llama Educar, y tuvo 78%. Habían 8 nulos y blancos 34. Para la segunda votación, todos los frentes subieron. A 92 el bloque independiente, el bloque revolucionario antioficialista 86, de 81, y Educar de 78 a 81. Nulos bajaron de 8 a 4 y blancos de 34 a 27. Es decir, estos blancos han ido dando más a cada uno de los frentes. Pero finalmente, la tercera votación, la que definió ya por mayoría relativa, es el bloque independiente, que en la tercera ya logró 108 votos, y el FRA de segundo, que era, llega a ser tercero apenas con 77, rebaja sus votos, y Educar, que es oficialista, aumenta de 81 a 93. Entonces ha sido una pugna muy terrible, seguramente. Ya no hubo votos nulos, y los blancos, que empezaron con 34 y después 27, ahora solamente era de 10 votos, ¿no? Y por esa razón, con este resultado, el nuevo frente que va a regir, digamos, hasta el 2024 es el bloque independiente, ¿no? Esperemos que no sean presa fácil del oficialismo,
porque eso suele ocurrir con los frentes independientes. Entonces, este nuevo frente está asumiendo las funciones en este estado de crisis actual de la educación boliviana y no solamente de la educación, la crisis en salud, la crisis económica, etcétera. Entonces va a tener que interpelar al Estado con la movilización en las calles. Pero no es la primera vez, después de tanto tiempo, como digo, de 40 años, que el PCB se queda sin dirigir la CTV. El 2001 en Yacuiba ha perdido por una votación frente a quienes propusimos voto en blanco. Yo estuve en ese congreso y como ganó voto en blanco, no había otro frente, solo el oficialista y voto en blanco, como ganamos voto en blanco, nos obligaron, nos exigieron que nos hagamos cargo de la Confederación y por esa razón llegué a ser secretario de Relaciones del Comité Ejecutivo Nacional de la CTV. Aclaro esto porque muchas veces cuando saben que yo he sido de la Confederación, me tildan de que haya sido del Partido Comunista y quiero aprovechar esta ocasión para decirles que esa vez más bien al Partido Comunista le quitamos la Confederación, por decir así, ¿no? Es una manera de decir. Entre otras anécdotas que ha tenido este Congreso ha sido la presencia del exministro Adrián Kelka, que incluso ha ido a votar y todos lo han visto porque cuando se va a votar tiene que ir uno por uno, etcétera. Y ha sido rechiflado por mucha gente, ¿no? Solamente los del Frente Oficialista no lo abuchó, pero ha sido abuchado por todos, porque saben que ha salido sobreseído, pero también saben que ha tenido influencia muy grande en todo lo que ha sucedido con las institucionalizaciones de las normales y de otros cargos jerárquicos dentro del Ministerio de Educación. Bueno, como les decía, las resoluciones recién nos van a pasar a las bases, seguramente por escrito. No sabemos, yo por lo menos he ido preguntando y no hay respuesta, si se ha planteado un congreso para la Central Obrera Boliviana. ¿Qué es lo que necesitan los trabajadores para recuperar de las garras del gobierno a esa dirección tan vendida, tan traidora y que, como decía Amado, ve de palco lo que nos hacen sufrir a los trabajadores? Y tampoco sabemos si han considerado, nosotros hemos planteado, que lleven como un tema a considerar cuál la lucha en la educación tan importante en contra del calentamiento global, en contra del cambio climático, etcétera. Y bueno, todavía sobre esto parece que no han tocado ninguno de estos dos puntos, sin embargo estamos a la espera de que así haya sido. Si no, vamos a pedir cuentas por qué no se llevan resoluciones que nosotros planteamos y que han sido aprobadas en el Congreso de la Paz. Eso es lo que puedo indicar en este informe. Seguramente después, cuando tengamos todas las cosas, podemos aclarar más. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Un informe muy completo. Bueno, así fue el Congreso del Magisterio Urbano a nivel nacional, que se realizó la pasada semana, que terminó el día de hoy, como nos dice Jorge. Y bueno, para concluir, digamos, esta parte, digamos, tomando en cuenta lo que ya se decía a partir de los trabajadores de salud de Chuquisaca, lo que se ve con este cambio, con esta reestructuración ya de las direcciones sindicales, en el caso del magisterio urbano a nivel nacional, y bueno, plantear eso, ¿no? Que todo esto nos tiene que llevar a la reflexión y a la necesidad de que es urgente un congreso, bueno, ordinario y también un congreso orgánico de la Central Obrera Boliviana para cambiar esa dirigencia, ¿no? Que lastimosamente no representa a los trabajadores y que, bueno, ha sido excusando en la pandemia y en su apoyo a los gobiernos de turno para mantenerse la dirigencia. En su momento fue prorrogado por Áñez, ahora fue prorrogado por Arce y bueno, ya es hora de que los trabajadores saquen esa dirección de la COP y luchar por una verdadera dirección que esté al servicio de los trabajadores, ¿no? Muchas gracias, Jorge, por el informe, muy interesante, realmente temas muy importantes. Y bueno, yo creo que estaremos ya con las resoluciones conversando nuevamente sobre los resultados de este Congreso, ¿no? Bueno, más allá de eso, muy interesante este resultado de la nueva dirección que hay en la Confederación. Sale el Partido Comunista, un hecho importante. Ya no es la dirigencia de la Confederación del Partido Comunista. Sin embargo, bueno, habrá que ver y habrá que esperar qué rol juega y qué camino asume esta nueva dirección de los independientes, ¿no?
y bueno, como tú dices, esperemos de que no se vayan rápidamente con el Bueno, gobierno, que el gracias. gobierno no Buenas logre noches. tomarlos. Un abrazo al magisterio. Muchas gracias, Jorge. Bien,